Bien, buenas noches compañeros, por favor me avisan para poder dar comienzo. Muy buenas noches, doctor. Primero que nada, retirar esa salud de la noche a todos los presentes. Sean cordialmente bienvenidos a esta ponencia académica que se realiza el día de hoy. Bueno, agradecemos, ¿no?, su asistencia, su interés, sobre todo un lunes, que va a fortalecer su formación académica. Bueno, en esta oportunidad abordaremos un tema fundamental dentro del derecho penal, los sujetos en la teoría del delito. Un eje esencial, ¿no?, para la correcta comprensión de la imputación penal y la responsabilidad penal dentro del derecho penal. Para el desarrollo de este tema importante, contamos con la participación del abogado Carlos Sánchez Schwarzenegger, un abogado por la Universidad de Huánuco con estudios de maestría en la misma casa de estudios. Es socio fundador del Centro de Desarrollo y Servicio Profesional de CEPSAR, investigador principal en la Academia de Pensamiento Jurídico Sudamericano, APEJUS, y ponente en diversos eventos académicos y contribuyendo activamente al desarrollo y difusión del conocimiento jurídico. Bueno, sin más preámbulo, dejamos el uso de la palabra al doctor. Adelante, doctor. Bien, muy buenas noches, estimados colegas, cuasi abogados y abogados también, tengo entendido. En esta oportunidad para mí es un placer poderme dirigir a cada uno de ustedes y poder compartir y repasar estos elementos que componen parte de la teoría del delito. Como sabemos, en el derecho no existe ninguna clase de verdad estática, ni tampoco existe teorías absolutas. Entonces, es por ese motivo que el día de hoy lo que vamos a hacer no es un análisis doctrinario, ni un repaso histórico sobre los sujetos dentro de la teoría del delito, sino por el contrario, o lo que pretendo es que podamos entender de manera poco más clara el hecho, cómo podemos aplicar la teoría de los sujetos o cómo podemos observar los sujetos procesales los sujetos dentro de la teoría del delito. ¿Okay? En ese sentido, para ser un poco también precisos, lo que vamos a mencionar el día de hoy es brevemente la definición sobre los sujetos dentro de la teoría del delito, un poco de casuística, desarrollo dentro de la teoría del delito, el dominio del hecho, y si nos alcanza el tiempo, un poco sobre los sujetos dentro de la teoría de la infracción del deber. Bien, para poder comenzar, me gustaría mencionar, sabemos que para analizar el delito, nosotros podemos utilizar diversas estructuras, ¿no? Podemos ver la bipartita, la tripartita, la teoría del delito pentapartita, pero independientemente de cada una de estas opciones que podemos usar para poder esquematizar o analizar el delito o descomponerlo, vamos a encontrar siempre la acción, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad y en algunos casos también vamos a encontrar la punibilidad. Bien. ¿Y por qué estoy mencionando ello? Porque justamente tenemos que ubicarnos dónde se encuentran los sujetos de la teoría del delito que vamos a analizar. Específicamente lo vamos a encontrar dentro de lo que es la tipicidad, ¿cierto? Independientemente dentro de los elementos objetivos, claro está. Entonces, cuando hablamos de los sujetos, muchos sabemos que vamos a hablar del sujeto activo y del sujeto pasivo, es decir, en pocas palabras, la persona que comete presuntamente el delito y el agraviado del delito, ¿no? Entonces, hasta ahí podemos pensar que es muy fácil, muy sencillo, ¿no? Ya lo tenemos claro. Pero la recomendación siempre va a ser de que todo estudio, toda indagación que realicemos, lo hagamos no de manera solamente precisa, sino también de manera global, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el autor de un presunto hecho delictivo, si tiene minoría de edad, pues no podemos hablar directamente de un derecho penal propiamente dicho, ¿no? De la misma manera, si es que esta persona tiene algún tipo de problema mental, tampoco lo vamos a encuadrar directamente como un sujeto activo propiamente. Entonces, esto es una forma de ver, una forma transversal de tener un enfoque sobre lo que viene a ser el sujeto activo. Ahora, cuando hablamos de sujeto activo y sujeto pasivo, definitivamente cuando hablamos específicamente de sujeto activo, vamos a tener que ingresar
en lo que es autoría y participación. Y cuando hablamos de sujeto pasivo, también tenemos que analizar el bien jurídico, ¿no? Para ver quién es el afectado de ese bien jurídico. Puede ser bienes jurídicos interpersonales o plurisubjetivos, ¿no? Interpersonales en el sentido de que somos nosotros quienes vamos a poder ver afectado de manera directa, o en todo caso puede ser la comunidad, ¿no? Bien, vamos con un poco de casuística. Ya que hemos definido brevemente lo que va a ser por favor, siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok. Ya que hemos definido muy brevemente quiénes van a ser los sujetos activos y los sujetos pasivos, que es de fácil comprensión, podemos entender, me gustaría poder preguntarles a cada uno de ustedes en esta oportunidad, poniendo determinados ejemplos, quién vendría a ser el sujeto activo y quién vendría a ser el sujeto pasivo. Por ejemplo, en tenencia ilegal de armas. Pongamos un caso en concreto. La policía obtiene conocimiento de que en un determinado cuarto, en un hospedaje, se está realizando disparos. Al momento de ingresar, encuentran a 4 personas, dentro de ellos están tomando licor y también encuentran pues una escopeta, un arma de fuego. Y no tienen ningún tipo de permisos para portar armas. En esta ocasión, me gustaría preguntarle, ya sea a Anthony, a Carla, o a Gerald también, ¿cuál de estas 4 personas que están dentro de la habitación se le podría imputar el delito de tenencia ilegal de armas, ¿no? Hay que recalcar que ninguno de ellos decide declarar, todos guardan silencio. A ver, algunas opiniones. ¿Cómo podríamos identificar al sujeto activo en esta oportunidad, en este caso en concreto? A ver, Carla, por favor, ¿alguna opinión al respecto? Buenas noches, doctor Carlos. No sé si se me logra escuchar bien. Sí, te escuchamos, adelante, te escuchamos perfectamente. Bien, haciendo en énfasis, porque creo que no lo logré escuchar bien, en un cuarto encontraron la policía encontró un arma, ¿verdad? Y ahí estaban 4 personas. Y lo que pregunta es quién es el sujeto activo. Sí, efectivamente. ¿Correcto? Bueno, en este caso, sí. Yo creo que los 4 son los implicados, ya que esta arma no tenía permiso. Entonces, sin embargo, tendría que hacerse una investigación, ¿no? Para determinar de repente en las huellas dactilares que se puede encontrar en el arma, para determinar a cuál de estas 4 personas. Sin embargo, se presume que estas 4 pues son las implicadas, bueno, claro, son las implicadas que se podría considerar como la persona activa en este caso. Esa es mi participación. Okay, ¿alguna opinión? Gracias, muchas gracias, Carla. ¿Alguna otra opinión similar o contraria, tal vez? A ver, Kenji, por favor, si nos podrías compartir tu posición también, te escuchamos. A ver, Kenji. Bien, parece que Kenji no puede participar de manera activa. Bien, efectivamente, ¿no? Lo que dice Carla está en lo cierto. En esta ocasión lo que estaríamos hablando es de una tenencia compartida. Independientemente de la persona que quizás esté portando el arma, vamos a observar que se puede imputar a los 4 que están ejerciendo una coautoría, en pocas palabras. Ahora, en un caso de violencia contra la mujer, ¿no? Sabemos que normalmente la violencia contra la mujer se da por la condición de tal, es decir, un estereotipo que se le impone para que pueda ejercer determinadas conductas socialmente aceptadas y que cuando no se comporta conforme a ellas, pues sufre algún tipo de agresión y suele configurar el tipo penal.
En esta ocasión me gustaría preguntar si es que sería posible que una persona, digamos una pareja de lesbianas, una de ellas agreda a la otra, quizás porque ha encontrado que tiene algún otro tipo de relación fuera de la que están manteniendo juntas. ¿Podríamos hablar de violencia contra la mujer como tal? Por favor, estimado Juan o Gerald, escucho sus comentarios. Podríamos decir nuevamente, repito, que si una lesbiana golpea a otra mujer o a su compañera, a su pareja, por tener una relación fuera de la que está manteniendo, ¿no? Podríamos hablar tal vez de una violencia contra la mujer por su condición de tal, y podríamos decir que la pareja agresora podría ser sujeto activo del tipo penal. Ok, adelante, Carlos. Bueno, yo creo que no, en este caso no, porque si bien hablamos de la violencia contra la mujer, como usted lo mencionó, por su condición como tal, no sé si tendría que ver con el ejemplo que podría dar, pero en el tema del feminicidio, por ejemplo, esto solo se ocasiona o se produce cuando existe justamente en contra de la mujer por su condición de ser, ¿no? Y si no fuera el caso, entonces se consideraría como un homicidio, llamémoslo así. Entonces, aquí son dos mujeres, en este caso, ¿no? Y que exista agresión por tal, se, eh, se mencionaría de repente, ¿no? Como una agresión física, de repente también verbal, más no creo que sea vulneración a la mujer. Es lo que pienso. Ok, perfecto, gracias, estimada Carla. Bien, efectivamente, el común de los casos suele suceder de que la violencia contra la mujer únicamente existe una determinada jurisprudencia que hace mención que solamente puede ser ejercida por un varón, ¿no? Y la mujer, pues, es violentada por su condición letal, tomando en cuenta el género y el rol social que debe cumplir, entre comillas. Esto iba dándose constantemente y se sigue dando en diversas fiscalías. Para cuando existe una agresión de una mujer contra otra mujer, se suele archivar. Pero ¿qué sucede en este caso, no? Es una pareja de lesbianas y una de ellas golpea a otra. Entonces, y lo hace pues justamente por un tema de celos, lo hace por un tema de tratar de cosificarla, de posicionar sobre ella. Entonces, podríamos ir justamente bajo este criterio de que no es posible porque lo tiene que ejercer un varón. Ya ha sucedido un caso similar en Tingo María, en el cual ha intervenido la Defensoría del Pueblo y ha mencionado que justamente el archivo que se había dado se llegó a revocar por cuanto la violencia que ejerció esta pareja lesbiana sobre el sujeto pasivo, pues se había dado dentro de una condición de género. Y si nos vamos más allá de la norma, si nos vamos a la ley, a la regla 36.4, y aún más allá nos vamos a la Convención Belén do Pará, nos vamos a dar cuenta que en el artículo 1 de esta convención nos hace mención de que justamente la violencia que se procura sancionar y erradicar es la violencia que se da o se ejerce en base al género. La violencia de género es la que específicamente se pretende erradicar, ¿no? Y esta violencia de género debe ser entendida conforme a los fundamentos que se realizaron para poder revocar esta decisión del archivo, pues como justamente ese dominio que se pretende imponer, o ese rol que se pretende imponer, o estereotiparizar a una mujer, justamente por las funciones que debería cumplir dentro de un rol social. En consecuencia, revocaron y sentó determinado precedente de que efectivamente quizás una mujer que cometa violencia de género sí puede ser sujeto activo de este tipo penal, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que no solamente nos vamos a guiar por la descripción de la norma, sino también tenemos que tratar de darle ese enfoque para poder interpretar de manera distinta quizás
lo que estamos ya acostumbrados a ver por la práctica jurídica. Bien, también existe, cuando hablamos de sujeto activo y sujeto pasivo, también sería adecuado que hablemos de un enfoque intercultural. ¿De qué manera, no? Normalmente a veces vemos la interculturalidad como el acceso, como más que nada el acceso a la justicia de estas personas que viven en situación de vulnerabilidad, ¿no? Entre comillas, y que se les tienen que dar las facilidades necesarias para que puedan acceder al sistema de justicia. Pero también tenemos que tomar en consideración que no solamente es un aspecto formal, sino también es un aspecto sustancial. Y cuando hablamos, por ejemplo, de presidentes de comunidades campesinas que se apropian del dinero de la comunidad campesina, pues normalmente lo tipifican como delitos de apropiación ilícita o en algunos otros casos, de acuerdo al hecho, administración fraudulenta. Pero si le damos un enfoque intercultural al tipo penal o dentro de la teoría del delito, pues nos vamos a dar con la sorpresa de que, ¿por qué lo tipifican de esa manera? Uno, porque consideran que las comunidades campesinas son personas de personas de derecho de sujeto privado, y en consecuencia, pues, al no ser entes públicos, pues no pueden ser procesados por delitos de corrupción de funcionarios como tal. Entonces, los consideran sujetos o personas jurídicas de derecho privado. Pero una comunidad campesina, si le damos un enfoque intercultural, nos vamos a dar cuenta que no solamente es una personería jurídica de derecho privado, que tiene que estar inscrita en registros públicos y que a partir de ahí recién es reconocida. Ya el propio Tribunal Constitucional nos ha mencionado que las comunidades campesinas son declarativas y no constitutivas. Es decir, una comunidad campesina no debe tomarse en consideración como una persona jurídica de derecho privado como tal, sino debe ser visualizada como el conjunto de personas que comparten determinadas costumbres en un territorio exacto, y que esas costumbres van a llevar a una determinada cosmovisión. En consecuencia, si es que lo observamos de un punto de vista intercultural, el sujeto activo en esta ocasión, desde un enfoque intercultural, ya no sería pues sancionado quizás por un delito de apropiación ilícita, sino podría ser procesado, si le damos un enfoque intercultural, y ahí cambia la figura, por un delito de corrupción de funcionarios. Ello teniendo en consideración que los funcionarios son elegidos de dos maneras: uno dentro de la carrera administrativa por concurso público, u otro también puede ser elegido por elección popular, ¿no? En consecuencia, pues el presidente de la comunidad campesina efectivamente es elegido en este caso por elección popular. Y controla, tiene bajo su cargo y su administración determinados bienes jurídicos que incluso podemos hablar de vulnerabilidad de las personas nativas o de comunidades campesinas. Entonces, he ahí un poco del enfoque que puede tomarse, ya sea desde la perspectiva de género o desde la perspectiva de interculturalidad, cuando hablamos de sujetos activos y también cuando hablamos de sujetos pasivos, porque la figura puede cambiar. Un tipo penal puede terminar siendo otro. Ahora, en el tema de sicariato, por ejemplo, ¿no? Y aquí me gustaría resaltar el punto en el cual normalmente cuando analizamos la autoría, el sujeto activo, nos vamos a dar cuenta de que el caso más conocido que tenemos es el caso de Abencia Mesa, en su respectivo momento, cuando mandó a asesinar a Alicia Delgado, ¿no? Sabemos que fue Mamanchura, el sicario encargado, que culminó con la vida de ella. Pero en ese momento se llegó a sancionar por sicariato. Pues no. En ese momento, Abencia Mesa fue sancionada en calidad de instigadora, ¿no? Y Mamanchura en calidad de autor. ¿Por qué? Porque muchas veces, independientemente de la teoría que nosotros podemos manejar para poderle dar determinadas categorías a la acción humana, pues el legislador puede cambiar mucho de ello con determinadas leyes. Actualmente ya existe la figura del sicariato,
¿no? Y han colocado que no es que va a ser instigador, ¿no? Que está dentro de la figura del partícipe, sino que lo coloca ya sea como autor, o sea, cambia la figura solamente con lo que viene a ser el legislador. Porque ahora en la figura del sicariato se sanciona tanto a la persona que manda a asesinar como también la persona que lo ejecuta, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta que a raíz de esta modificación legislativa, lo que viene a ser el sujeto activo, específicamente en calidad de autor, es tanto el que manda como el que ejecuta la acción. En cambio, antes de la modificación de la legislación, pues se tuvo que optar dentro de la teoría del delito, específicamente observando a los sujetos del delito, se tuvo que ver, pues, ¿no?, el tema de la instigación, lo sancionaron como partícipe, y a Mamanchura como autor, ¿no? ¿Cómo puede cambiar la figura ante determinada legislación? A ver, bien. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Como hemos mencionado, el sujeto activo y el sujeto pasivo. Bien. El sujeto pasivo tiene que estar identificándose constantemente con lo que viene a ser el bien jurídico, ¿no? Para saber quién es el titular de ese bien jurídico protegido. En consecuencia, ahí vamos a dar o vamos a denotar quién es el sujeto pasivo. Pero ello es un poquito más sencillo en determinadas ocasiones, así que nos vamos a enfocar en lo que es el sujeto activo. Para poder darnos cuenta sobre el sujeto activo del delito, a raíz de la historia, ha habido brevemente, para mencionar nada más, dos teorías, ¿no? La teoría unitaria y la teoría diferenciadora. La teoría unitaria hacía más que nada referencia a que, pues, efectivamente, independientemente de los aportes que hayan realizado, todos deben ser catalogados en calidad de autor. Mientras que ya posteriormente la teoría diferenciadora ha buscado determinar el grado de responsabilidad de cada uno de ellos. Ya ha empezado a buscar lo que viene a ser el autor, el cómplice, y dentro de lo que es la teoría diferenciadora, pues muchas veces vamos a encontrar lo que algunos mencionan, la teoría objetivo formal, la teoría material, la teoría subjetiva. Ellos simplemente lo podemos resumir como de la teoría, por ejemplo, objetivo formal, lo podemos mencionar como la acción típica, el que realiza la acción típica vendría a ser el autor, y quien apoya, quien ayuda a que se pueda realizar esta acción típica, pues partícipe. Desde la perspectiva de la teoría objetiva material, se trata de analizar el grado de contribución que se ha hecho para que se pueda ejecutar la acción típica como tal. Y luego tenemos la teoría subjetiva, pero que ya es más sobre la creencia que puede tener o la perspectiva que puede tener la persona que ha ejecutado el delito y sobre su grado de responsabilidad. Pero todas estas teorías normalmente ya no las estamos usando, solamente estamos usando en su mayoría la teoría del dominio del hecho, que ha sido implantada por Rossini. Y cabe resaltar que la teoría unitaria todavía se utiliza, pero en esta ocasión lo vemos más que nada para delitos culposos, y no específicamente para analizar tipos penales de carácter dolosos. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos del... Siguiente, por favor. Cuando hablamos de la autoría, que dentro de la teoría del dominio del hecho vamos a encontrar también un análisis profundo sobre la autoría. Entonces, aquí vamos a ver tres tipos de autoría: la autoría directa, la autoría inmediata y la coautoría. ¿Okay? La autoría directa es la que ya todos conocemos, no hay mucho detalle, algunos le llaman delitos de propia mano. También tenemos que mencionar que, ya que estamos dentro de la teoría del dominio del hecho, es el autor quien es el amo y señor del hecho que se está ejecutando. Es también el autor quien realiza la acción típica y también la conducta típica. Recordemos
que la acción típica es, en pocas palabras, el verbo rector que se encuentra dentro del tipo penal, y la conducta típica viene a ser el elemento que componente de la acción típica para poder configurar el delito. Un ejemplo de ello podemos mencionar al hurto, para que pueda ser más claro, ¿no? La acción típica podría ser sustraer un bien de propiedad ajena, ¿no? Y la conducta típica es, pues, ¿no?, que me saque un provecho indebido del mismo, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, cojo la cartera de mi esposa y lo escondo debajo de la cama para jugarle una broma? Efectivamente, ¿no? He sustraído un bien que no me pertenece. Pero en esta ocasión no es para sacar un provecho indebido. Entonces, no podríamos hablar, o no podría ser yo autor, o no podría ser yo sujeto activo del delito de hurto, ¿no? Entonces, recordemos nuevamente, el autor o el sujeto activo, dentro como autor directo, siempre va a cumplir con la acción típica, pero también a su vez con la conducta típica, y obviamente tiene que ser de carácter doloso. Bien, luego vamos a la autoría mediata. ¿Ok? En la autoría mediata definitivamente estamos ya observando lo que es la instrumentalización de la persona, la cosificación de la persona que va a ejecutar el acto, pero que muchas veces lo va a realizar de distintas maneras, ¿no? Uno puede ser mediante engaño, otro puede ser mediante coacción, y otro también, dentro de la teoría mediata, se toma en consideración los aparatos organizados de poder. Un ejemplo de lo que viene a ser formas dentro de la autoría mediata, el engaño o el error, que muchas veces lo mencionan como tal. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, le digo a Anthony, ¿no? ¿Sabes qué, Anthony? Por favor, préstame tu yape, ¿no? Préstame tu número yape, te van a hacer un depósito y me lo reenvías, ¿no? Ahorita no está accediendo, tengo problemas con mi aplicativo. Anthony, de muy buena manera, me presta su número de celular, le envían, le depositan una cierta cantidad de dinero y él me lo transfiere inmediatamente. Pasa un tiempo y denuncian a Anthony, ¿no? Dicen que Anthony los ha estafado, también los ha extorsionado, los ha presionado para que puedan depositar cierta cantidad de dinero. Entonces, tal vez Anthony no se ha enterado que yo he estado coaccionando a las personas, o tal vez he estado estafando a otras para que se despojen, ¿no?, de su dinero, pero he utilizado a Anthony como un medio para yo poder sacar un provecho ilícito. Entonces, en esta ocasión estaríamos hablando, pues, sobre una autoría mediata mediante el engaño, o mediante la inducción al error. ¿Ok? Luego también tenemos la forma de la autoría mediata, pero mediante la coacción, ¿no? A ver, ¿qué sucede si yo el día de mañana voy y secuestro a los familiares de Juan y le digo, ¿sabes qué, Juan? Mañana vas a ir y vas a insultar y a golpear a determinada mujer, diciéndole tal cosa que es tal por cual. Y si no lo haces, pues yo el día de mañana estoy asesinando a tus familiares, o en todo caso lo coacciono de otra manera, ¿no? ¿Sabes qué, Juan? Yo tengo esta información tuya, y si no quieres que la publique o la difunda, tú vas a hacer esto. Y si no lo haces, lo difundo. ¿Sería viable, o la conducta que realice Juan de agredir a otra persona, a un varón o a una mujer, a razón de este chantaje, esta coacción que yo le estoy realizando,
Juan tendría algún tipo de nivel de responsabilidad penal. A ver, me gustaría que aquí sí me puedan dar algunas ideas sobre si efectivamente Juan sería responsable o no podría responder penalmente por algún tipo de lesión que termine causando una tercera persona que yo le estaría indicando. A ver, a ver. Gerardo, ¿me escuchas? Sí, doctor, justamente, ya, podría ser el hecho de que sea, claro, como autor no tendría la calidad de, pero podría ajustarse a la forma de que quizás sea considerado como instigador, ¿no? Ya. A ver, instigador. Bien. A ver, aquí vamos a determinar también que siempre para que pueda existir la instigación está dentro de una categoría de la participación. Es decir, la participación lo podemos dividir en dos categorías. El instigador, ¿ya? Y también vamos a dividir a la participación como instigador y cómplice. Al cómplice como cómplice primario y como cómplice secundario. Eh, Ahora, autor en calidad de instigador. Bien, normalmente el instigador no coacciona la voluntad de una persona para que pueda cometer un delito. Es decir, no coacciona al instrumento. Normalmente provoca su voluntad o lo convence de determinadas maneras que son un poco más pacíficas, ¿no? O que pueden llevar a que esta persona tome la decisión. Mientras que con la coacción, vamos a mencionar que es una forma violenta que suprime su voluntad, suprime su deseo. Mientras que en la instigación, esta persona sí realiza el acto criminal, pero lo hace sin ningún tipo de coacción, sin ningún tipo no, sin que hayan suprimido su voluntad, sino que por el contrario, lo realiza también por voluntad propia, ¿no? Solamente ha habido una influencia que ha disparado lo que ya quería realizar, mientras que en el otro lado lo hace en contra de su voluntad a través de la violencia o la coacción, que son figuras mucho más típicas. Entonces, en este caso, si yo a Juan, por ejemplo, ¿no? lo termino amenazando, y también va a depender mucho del grado, quizás, con lo que le estoy coaccionando, ¿no? No sería lo mismo, pues, que le diga, ¿sabes qué, Juan? Voy a matar mañana a tu familia, acá la tengo secuestrado, si es que no me entregas los fondos del Exauria, ¿no? Que yo le diga, ¿sabes qué, Juan? Voy a difundir que eres un mentiroso si es que no me entregas el dinero que has recaudado, ¿no? Entonces, también el nivel de la coacción también puede influir sobre la decisión o la voluntad que yo estoy quebrando a través de la coacción para que Juan, que vendría a ser el instrumento, cometa o no un acto delictivo. Bien, y luego vamos a tener lo que es la autoría inmediata en aparatos organizados de poder, que esencialmente es, como ya ustedes saben, en la teoría bajo la cual también se ha podido sentenciar al señor Alberto Fujimori, tomando en cuenta que se visualiza que existe una estructura sobre la cual hay una cabeza y que los miembros que están en la parte baja de esta estructura terminan siendo completamente fungibles. Es decir, que si estas personas no obedecen, pueden ser reemplazadas por otra. En consecuencia, los actos o el mando responde a la cabeza. Bien, eso es en cuanto a autoría inmediata. Luego tenemos a la coautoría. En lo que viene a ser coautoría, vamos a ver que
en primer lugar tiene que haber determinados requisitos. El primero de ellos es la repartición de roles para un fin común. ¿Ok? El segundo, como ustedes también lo pueden ver, es que los coautores asumen la responsabilidad de los acuerdos que han realizado previamente para ejecutar el acto criminal, no los excesos. Un ejemplo, el día de mañana, ¿no? Tomamos la decisión, yo con otras 5 personas más, de ingresar a un banco para poder robarlo. El acuerdo previo es que cada uno pues va a neutralizar al personal de seguridad, al personal de ventanilla, va a sustraer el dinero, otro va a ser de campana y al final todos nos vamos a ir en un solo vehículo. ¿Ok? Ese es un acuerdo previo que tenemos para podernos apropiar de un bien patrimonial. Pero ¿qué sucede si durante ese robo, pues tengo un colega que se le ocurre, aprovechando que todos están ahí, hacer tocamientos indebidos a la persona que se encarga de la ventanilla, sin ninguna clase de necesidad, sin que realice algún tipo de aporte para que se pueda ejecutar el plan original, el plan criminal original, para sustraer el dinero del banco, ¿no? Ahí, en ese contexto, nosotros que hemos entrado a robar, en general, todos responderíamos como coautores del delito de robo agravado, obviamente. Pero nosotros responderíamos por el delito de tocamientos indebidos que estaría realizando uno de mis compañeros a esa personal de ventanilla. Definitivamente no. Entonces, justamente por eso es que la coautoría, todos tienen una repartición para un fin común, roles diversos, pero que las responsabilidades los asumimos todos hasta los acuerdos previos que hayamos realizado para ejecutar el acto. No los acuerdos, o bueno, no las acciones que se realizan de manera independiente y que no está relacionado para que se pueda ejecutar nuestro plan criminal. Bien. Luego, también vamos a darnos cuenta que la coautoría tiene diversas formas. Tiene la forma sucesiva, la forma alternativa y la aditiva. ¿Qué sucede con la forma sucesiva, no? Muchas veces, o bueno, no es tan común, pero suele pasar y suele verse que a veces están robando o están saqueando un determinado lugar y pues se dan cuenta, ¿no? Y lo encuentran robando. Unos vecinos encuentran a unos delincuentes ingresando a una casa que están sustrayéndose la tele, están llevándose los bienes, ¿no? ¿Y qué hacen? Más allá de dar aviso, dicen, oye, te estás robando ese televisor, te ayudo a cargarlo y nos repartimos mitad a mitad, ¿no? Y se lo llevan. Entonces, ahí estaríamos viendo un ejemplo de lo que es una coautoría sucesiva. Es decir, si bien una persona ha comenzado con la acción típica, durante el proceso del delito, otra se suma y también, pues, ¿no?, comete acciones típicas para que se pueda consumar el hecho delictivo. Otro ejemplo similar también es que a veces se ve a un grupo de amigos empieza a tomar en un determinado cuarto, en una determinada habitación, mejor dicho, en un mini departamento o en un departamento, y pues la chica se queda ebria, se va al cuarto, ingresa, descansa, y de los 3 jóvenes que están ahí, uno desaparece. Cuando los otros 2 lo buscan, lo encuentran, pues que está manteniendo relaciones sexuales con una persona inconsciente, ¿no? Y lejos de apoyarla, ayudarla, ellos también se suman al acto delictivo. Entonces, ahí vamos a darnos cuenta que si bien efectivamente uno de ellos ha comenzado con el acto, quizás incluso el lado pago de manera personal, los otros 2 también se han sumado al acto. Luego tenemos lo que es una coautoría alternativa.
¿Y cuando hablamos de una coautoría alternativa? Cuando existe pluralidad de voluntades. Un ejemplo de la pluralidad de voluntades, ¿no? Ya, decidimos asesinar a alguien. Queremos matar a ver, a alguien que nos cae mal, muy mal. Queremos matar a la expresidenta Dina Boluarte. Y pues todos realizamos determinados actos para que esto pueda suceder. Pero al final, uno de los 4 colegas es quien tiene la oportunidad de llegarle a disparar, independientemente de los intentos que hayamos tenido nosotros, que no lo hemos logrado, y la termina matando. Podríamos decir que solamente esa persona, que solamente Juan ha sido autor del delito del asesinato. No, porque en esta ocasión los 4 hemos asumido esa voluntad plural de poder cometer el delito, e independientemente que hayamos realizado determinados actos para poder lograr el cometido y haya quedado quizás en tentativas, pero lo hizo Juan, entonces no es que únicamente lo hace responsable a él y nos excluye a nosotros. Si ya ha habido un acuerdo previo de voluntad para poder ejecutar determinado delito, podemos hablar de una coautoría alternativa. Y finalmente tenemos también lo que viene a ser una coautoría aditiva. Y si observamos la diapositiva, pues vamos a ver que en ambos casos hablamos de pluralidad de voluntades. Ok, colegas, disculpen la interrupción. Ha habido un tema de la batería que se había agotado. Pero bueno, vamos a continuar ya para tratar de ser un poco más breves para la presente explicación. ¿Qué sucede en la situación de que, ejemplo, ¿no? Los sicarios a veces van en grupo, van 4 o 5, cuando es un poco complicado poder acabar con ese objetivo, y todos disparan a quemarropa, ¿no? Cuando todos disparan a quemarropa, efectivamente a veces uno no va a poder identificar qué bala lo ha matado, o eso también suele pasar en las protestas, ¿no? Los policías están repeliendo y pues unos 4 policías son los que disparan y termina habiendo pues una persona que fallece, ¿no? Entonces, ahí podemos hablar de una coautoría aditiva, porque qué difícil, qué complicado va a ser tratar de determinar de qué arma ha salido efectivamente la bala que ha sido percutada y que ha acabado con la vida de esta persona, ¿no? O si es que, y específicamente o especialmente cuando todos, nuevamente repito, es justamente una característica, tengan una voluntad plural para poder cometer el ilícito penal, ¿no es? Ya si nos vamos a un tema de sicariato, si es que por ejemplo por A o B, unas 4 o 5 personas tratan de asesinar a una y todos disparan casi al mismo tiempo, no se va a tratar de identificar, no, quién lo ha asesinado, independientemente de quién haya disparado la bala que le ha quitado la vida a esta persona, todos ellos compartían una unidad de voluntad, una unidad plural de voluntad, aunque parezca algo contraria, para poder acabar con la vida de esta persona. En consecuencia, no es que solamente uno de ellos va a ser autor, sino que todos responden en calidad de coautores. ¿Okay? Bien, hasta aquí lo que viene a ser autoría. Ahora solamente vamos a tocar brevemente lo que es participación. Y participación ya es un poco más sencillo porque vamos a hablar netamente del instigador y del cómplice. Se había apagado. ¿Me podrían decir en qué parte se han quedado o qué ha sido lo último que han podido escuchar, por favor? Sí, doctor, iba a pasar a... Sí, iba a pasar a la participación, doctor. Ok. Perfecto. Bien, ya hemos mencionado dentro de la autoría lo que es la autoría directa, la autoría inmediata, la coautoría y sus diversas formas. Entonces, brevemente también para decir lo que es la participación, es breve, ¿no? Porque solamente tenemos al instigador y al cómplice.
El cómplice lo tenemos como el cómplice primario y el cómplice secundario. Ahora, cuando hablamos del instigador netamente, ¿a qué nos referimos o a quién nos referimos? Uno siempre va a ser la persona que no necesariamente va a cometer la acción típica, pero sí va a influir o a provocar sobre la voluntad de la persona que lo termina ejecutando, ¿no? En este caso, nuevamente, recalco, en Avencia Mesa y Alicia Delgado, se le sancionó a Avencia Mesa como instigadora, por cuanto ella actuó con dolo, sabía lo que estaba mandando a hacer, también provocó esta voluntad criminal sobre César Mamanchura a través de lo que viene a ser la entrega de dinero. Y pues hubo un ejecutor, y ese ejecutor fue Mamanchura, ¿no? Mamanchura pues por asesinato, y Alicia Delgado también respondió casi con la misma pena, pero en calidad de instigadora en ese momento. Pues bien, esto es el ejemplo más claro que he podido encontrar respecto a la figura del instigador. Y nuevamente recalcar que se diferencia de la figura del autor mediato, por cuanto el instigador provoca la voluntad criminal, pero no la coacciona. ¿Okay? Esta es una pequeña diferencia que vamos a tomar en cuenta. O no la induce a un error propiamente dicho mediante un engaño. Entonces, ahora, cuando hablamos del cómplice primario, específicamente vamos a hablar que el primario es quien realiza aportes o colaboraciones esenciales para que se pueda desarrollar el delito, ¿ok? Mientras que el cómplice secundario, pues obviamente es en un menor grado de intensidad la participación, que puede ser alternativa, es decir, si lo realiza o no si lo hace o no lo hace, el delito igual se hubiese ejecutado. ¿Ok? En cambio, el aporte del cómplice primario suele resultar esencial para la ejecución del delito, ¿no? Es una ayuda, por decirlo así, muy grande para que se pueda realizar de manera eficaz el tipo penal como tal. Entonces, vamos a ver también que una pequeña diferencia entre lo que es cómplice primario y coautor, ¿no? Porque algunos nos preguntaremos quizás, pero ¿cómo diferencio el cómplice primario con el autor o el coautor? Que suele ser algo que a veces es confuso. Pues bien, recordemos que el autor o el coautor, en realidad, o los coautores, en todo momento tienen el dominio del hecho, mientras el cómplice primario únicamente aporta, sí, información, en este caso puede ser información esencial, para que se pueda ejecutar el mismo. Aquí vamos a poner un pequeño ejemplo. En un robo del banco, ya, entran 10 personas y todos con determinados roles ya establecidos, para que uno reduzca al vigilante, otro a la cajera, al personal ventanilla, otro que se lleve el dinero, etcétera, ¿no? Entonces todos ellos tienen determinado dominio del hecho sobre el robo que están ejecutando. Pero ¿quién podría ser un cómplice en todo caso en ese momento, ¿no? Quizás el cómplice primario pudo haber sido el personal de vigilancia, que ha dado pues información esencial a esta banda, mencionándoles tales días las cámaras no funcionan, o tales días llega el pago del dinero, ¿no? Esa información que directamente el cómplice, y acá vamos a ver la diferencia, directamente el cómplice no ejecuta, no realiza la acción típica. Los coautores sí realizan la acción típica. ¿Entienden? El cómplice primario, su aporte es esencial, sí es esencial, pero no realiza necesariamente la acción típica ni la conducta típica establecida en este caso en el delito que se esté realizando.
En cambio, sí da un aporte esencial, útil, para que se pueda llevar a cabo el tipo penal. ¿Okay? Por ejemplo, con lo que les estaba comentando del vigilante, el vigilante en ningún momento levanta un arma, nunca coacciona, nunca ejerce fuerza, ni violencia, ni amenaza, tampoco sustrae lo que viene a ser los bienes, ni se apropia, pero sí realiza un aporte esencial, ¿no? Brinda información. Entonces, tenemos que viene a ser cómplice primario. U otro ejemplo, ¿no? Tal vez el personal de ventanilla que le dice a los ladrones que están esperando afuera, tal persona está saliendo con tanto dinero, ¿no? Lo identifica y le da la descripción de cómo está vestido. Entonces, ahí podríamos hablar de que esa persona es cómplice primaria del delito. Y debemos tomar en cuenta que tanto el autor, el coautor y el cómplice, específicamente el cómplice primario o el instigador, también tienen la misma pena. Ahora, el cómplice secundario, pues su aporte ya es casi irrelevante, ¿no? Es como que le abriera la puerta para que salgan los delincuentes más rápido del banco. Definitivamente no es un aporte esencial para que se pueda consumar el delito, pero sigue siendo un apoyo. Entonces, el cómplice secundario tiene esa calidad, ¿okay? Y se le disminuye prudencialmente la pena. Ahora, solamente ya para concluir, dentro de lo que es participación, autoría y específicamente participación, vamos a observar que también pueden existir algunas precisiones sobre un poco de las teorías que se usaban anteriormente, ¿no? Está la teoría de la accesoriedad mínima, la teoría de la accesoriedad extrema. ¿En qué consiste la mínima? Pues bien, ya está superado, obviamente, pero solamente con fines académicos, ¿no? Esta teoría consistía en lo siguiente: acción típica, antijurídica, culpable. Ok, ¿qué sucede si en este caso Jan empieza a golpear a Pedro, lo empieza a pegar? Y bueno, Pedro está perdiendo la pelea, incluso está a punto de sufrir lesiones muy graves. Y Juan, pues, ve que Pedro, su amigo, está siendo golpeado y decide intervenir, ¿no? Y Pedro, pues, también haciendo el ejercicio legítimo de la defensa, termina causándole lesiones graves a Jan, o incluso termina matándolo, pero no lo hace solo, lo hace con ayuda de Juan. Independientemente de evaluar criterios de proporcionalidad en este ejemplo, ¿qué sucede, no? Sucede que en este caso, Pedro, podríamos decir, que ha actuado completamente en legítima defensa, ¿no? Su vida estaba peligrando. Entonces, la proporción con la cual ha actuado, o la forma en la cual ha actuado ha sido completamente proporcional. Pero Juan, pues si bien ha intervenido para poder salvaguardar un bien jurídico de un tercero, lo ha hecho de manera desproporcional. Entonces, Pedro puede salvarse, Jan está muerto, pero ¿qué pasa con Juan? Juan podría ser autor del delito de homicidio. Pues bien, esta teoría de la accesibilidad mínima justamente hace mención a esta problemática, ¿no? Y obviamente, si es que no hay un autor, tampoco podríamos hablar de que Juan podría ser, ¿cómo quedaría Juan, no? Quedaría como cómplice, quedaría como coautor, quedaría como autor. Es una problemática que se discutía demasiado con anterioridad. Luego está la accesoriedad extrema, que esencialmente hablaba y decía, ¿no?, que si no existe un autor, tampoco puede existir un cómplice, o no podría existir un coautor, no podría existir un instigador. Un ejemplo claro, ¿no? Mandan a un menor a que robe una cartera o sustraiga un bien. El menor va, lo trae, o asesina incluso,
y pues obviamente al ser menor de edad no se le puede imputar como autor del delito como tal, pero se le podría imputar, si no existe un autor, se le podría imputar como instigador o como cómplice o como coautor a la persona que le ha enviado. Pues si no existe un autor, tampoco existe un partícipe o no podría existir un coautor. Pues ahí también hay un pequeño problema del cual anteriormente se sostenían para poder buscar un archivo. Actualmente se está tratando con la accesibilidad limitada, es decir, ya no analizan el aspecto de la culpabilidad, como en este caso, si el menor podría ser únicamente se quedan con la conducta típica y antijurídica, para que independientemente de que si el menor sea autor o no, se pueda procesar a la persona que le ha dado la orden para que éste cometa el delito. Bien, hasta ahí hemos culminado con lo que viene a ser sujetos dentro de la teoría del delito, tomando en consideración el sujeto activo, y pues bien, el sujeto pasivo yo considero que es de un análisis quizás un poco más profundo, pero también puede ser más somero. ¿Okay? Hasta ahí hemos concluido, estimados colegas.